Hola, ¿qué tal, compañeros licenciada? Nuestro tema de hoy va a ser la caracterización del hecho colonial. Le vamos a hablar un poco de este tema que nos tocó. Eh, Después de la llegada de los españoles, se inicia una nueva época llena de muchos cambios a nivel global, y Europa también va dejando lo que es el feudalismo a un lado y se centra más en tener el poder mundial y buscar la dominación global. América es un continente que tiene muchos cambios y que al llegar los españoles, ellos vinieron a imponerles sus ideas, creencias, culturas y un sistema de organización político, social y económico. El otro tema es el lapso anterior a la conquista. Antes de la llegada de los españoles, ya existían, por ejemplo, ya se habían dividido socialmente y geográficamente. En la sierra tenían un sistema centralizado tanto social y políticamente. En cambio, en la Amazonía, los pueblos indígenas tenían un sistema muy descentralizado, pero poseían una gran cohesión social. Y por último, en la costa existían varios tipos de organización y los pueblos tenían un sistema muy bueno de organización también. El hecho colonial. En la época colonial, la vida se vuelve más compleja para el historiador Ayala Mora en 1993. Es decir, que el sistema político, económico, feudal o semifeudal es un completo error, porque el sistema que fue atraído a Ecuador era más complejo. Para Mora, este sistema era un conjunto orgánico y articulado de relaciones sociales que escapa de las caracterizaciones simplistas, y si vemos la sociedad colonial a partir del punto de vista de sus interrelaciones económicos, sociales primordiales, el fin de la conquista hasta los objetivos del siglo XVI, se entregó un lapso de asentamiento e inicial consolidación del sistema colonial español. A partir de los principios del siglo XVIII y hasta alrededor de 100 años más tarde, una vez que se comenzó la libertad, se entregó un tercer lapso caracterizado por la crisis, la reubicación y las colaboraciones sociales y el debilidad del sistema colonial. La conquista de Quito. Como bien sabemos, en la historia de la conquista del reino de Quito, actual Ecuador, esta fue una de las expediciones de la conquista y colonización más espectacular que tuvieron que realizar los castellanos en América durante el siglo XVI, porque había una resistencia indígena mucho antes de que los españoles entraran a la ciudad. La altitud era de 2.500 metros, ubicada en la ciudad de Quito, ya que esto dificultó la conquista. Podemos entender que el reino de Quito era una ciudad política dentro del imperio incaico, cuyo espacio político-social era la ciudad de Quito. Cuando los españoles entraron al Tahuantinsuyo, desafortunadamente el imperio inca ya estaba en una fuerte crisis. Esto se dio porque impulsaron el trabajo comunal y el desarrollo por la que se daban las fuerzas productivas. La visión de los vencidos. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya veían señales de mal presagio. En América, con la caída del último Inca, los españoles empezaron a imponer sus ideas, creencias y sobre todo su estructura social, política y económica. La invasión de España representó, sin lugar a duda, el quiebre más drástico en el proceso de independencia. Los pueblos indígenas se empezaron a establecer como lengua
oficial el quichua para poder comunicarse entre ellos. Los españoles empezaron a imponerles y a obligarles a trabajos forzosos como eran las mitas, los obrajes y las encomiendas. Las mitas eran lo que era trabajos en la mina y en los lavaderos de oro. El obraje era trabajo en textiles o o agrícolas. Y por último, los encomiendas eran trabajos forzados en los cuales todos estos tenían paga, pero estas pagas eran para pagar todo lo que eran los tributos. En conclusión, se puede llegar que la época colonial es una época que tuvo varios cambios, no solo en América, sino en la humanidad. Se caracterizó porque los españoles empezaron a buscar el poder y sometieron, impusieron a los indígenas en sus creencias, costumbres, cultura y en su sistema social y económico, explotándolos con trabajos como mitas, encomiendas, al punto de para poder llegar al poder económico. Muchas gracias por su atención. Aquí se puede apreciar lo que es las bibliografías. Gracias por su atención.